Hola a todos, soy Milagros, soy periodista de Entre Líneas y hoy estamos con Juliana Santilli, que es la mamá de Eloísa Melín, y la convocamos para hablar de su lucha por una médula para Elo y para que cuente cómo fue todo este proceso desde que comenzó la enfermedad hasta ahora, donde ya están en un paso súper avanzado para lograr la sanidad de Elo. Así que hola Julie, gracias por estar acá, por darnos esta nota. Contanos lo que quieras acerca de todo esto que pasó. Bueno, hola Mili, gracias. Esto arrancó por septiembre del año pasado. Estando en Dolores, él lo arrancó con una fiebre prolongada, solamente fiebre de noche, después durante el día hacía su vida normal. Obviamente las consultas recurrentes al pediatra de cabecera, distintos análisis que no arrojaban ningún resultado, y ya pasado un periodo bastante prolongado, creo que fueron entre 11 y 14 días, nos derivan a La Plata. Fuimos al Sanatorio Argentino, ahí estuvimos otros 10 días con un montón de estudios y de análisis y cosas que no aclaraban qué era lo que Eloísa tenía, y creo que esa primera parte fue realmente desesperante porque estábamos en una habitación común, Eloísa todavía no tenía diagnóstico, volaba de fiebre, nosotros la bañábamos, la medicábamos, eh, y bueno, allá por el 10 de octubre nos dan este diagnóstico, nos hablan de una enfermedad inmunológica, el diagnóstico se lo dan a Andrés, yo justo había ido con Eloísa a hacerle un estudio buscando infecciones profundas, algo que no lograra verse con facilidad con otros estudios, y venía medio esperanzada porque había dado bien. Y bueno, cuando llegué al sanatorio, Andrés, como puede, me explica que le habían dicho que Eloísa tenía esta enfermedad inmunológica, nunca la habíamos escuchado nombrar siquiera. Y bueno, un día después pedimos el traslado, logramos el traslado al hospital de niños, que fue también al principio como el primer paso de esta lucha, que lograr que nos trasladaran a este hospital. Eh, y bueno, Eloísa realmente entró en muy malas condiciones allá el 11 de octubre, entró al Hospital de Niños Sor María de Ludovica de La Plata. Eh, Elo realmente estaba mal, muy mal. Y bueno, ahí empezó esta lucha de conocer qué era el síndrome hemofagocítico. Es una enfermedad poco común, bastante compleja, agresiva. En todos estos meses hemos encontrado otras familias que han atravesado también esta enfermedad, y en todos los pacientes, digamos, en todos los enfermos ha actuado distinto, así que realmente es una enfermedad que requiere de que sea estudiada constantemente. Y eso fue lo que pasó con Eloísa. Estuvimos internados 7 meses, ininterrumpidos, sin salir del hospital, siempre era un casi, por ahí estaba 2 o 3 semanas sin fiebre y nos ilusionábamos que por ahí nos daban el alta ambulatorio y no, y pasar por un montón de situaciones realmente muy graves y muy complejas, donde Eloísa ha luchado, que no tenemos palabras ni explicación para cómo ha podido sobrellevar todo esto. Y bueno, en diciembre llega la indicación del trasplante como cura o como búsqueda de la sanidad de esta enfermedad, un trasplante no relacionado, porque se considera que esta enfermedad es genética. Si bien al día de hoy no tenemos ningún estudio que certifique qué es lo que Eloísa tiene de nacimiento, no sabemos de qué manera se gestó esta enfermedad, nosotros no tenemos antecedentes familiares, estamos sanos los dos, y los estudios genéticos que le han hecho a Eloísa no han arrojado nada que les dé la pauta a los médicos de qué pudo haber pasado con su genética. Así que bueno, llegó el momento de empezar la búsqueda del donante compatible para Eloísa, que fue en diciembre, y ahí surgió esto de la campaña de una médula para Elo. Esa campaña tuvo mucha repercusión. Al día de hoy tienen más de 4.000 seguidores en Facebook y generaron algo en Dolores y en la región, y seguramente en varios puntos más, que tiene que ver con que mucha gente vaya a donar, y
y partícipe de algo que desconocíamos. Yo, la verdad es que tampoco tenía idea, por ejemplo, que he donado sangre, pero no sabía que podía donar médula, no sabía cómo era. Y en Dolores es un lugar chico, donde a veces no hay tanta información sobre esto en particular. Fueron más de, creo que cerca de 100 personas una sola mañana, 50 personas otro día. Hubo mucha movida. ¿Qué, ¿Qué pensás que fue lo que movilizó tanto? Si tiene que ver con el caso en particular, o también, no quiero quitarle mérito a toda la campaña que hicieron de promoción de esto. ¿Y cómo fue hacer eso sin recursos? Mira, esto empezó con la grabación del video que se viralizó. Cuando a nosotros nos dan la indicación del trasplante, nos enteramos ahí que la sala del Hospital de Niños que está destinada a los trasplantes de médula no estaba en funcionamiento. Ahí obviamente nuestra angustia, nuestro enojo, nuestra falta de encontrar explicación a algo que tenía que estar, o sea, como Eloísa hay cientos de chicos que esperan trasplantes todos los días, y realmente teníamos la sala de trasplante enfrente a la sala donde estaba Eloísa internada, y que estuviera cerrada significaba que teníamos que trasladarnos a otro lado, entonces no podíamos concebir la idea de que eso no estuviera en funcionamiento. Entonces surge la idea de grabar el video contando esta problemática, y bueno, y de paso, obviamente, contar que Eloísa necesitaba de un donante compatible y acercar a la gente esto, ¿no? Información que como vos decías recién, nosotros tampoco teníamos, o sea, hemos aprendido en todo este transcurso, y la realidad es que hay mucha información, pero hay como siempre tener la idea de la campaña de una médula para Elo fue que ella fuera la cara visible de un montón de otros casos. Y por ahí nos llegan un montón de consultas a la página o nos preguntan en las redes cómo hacer para donar, y siempre aclaramos que la donación de médula o la donación de sangre o de plaquetas, lo que sea, no va destinado a una persona, no es que eh, uno va a registrar. Mi sangre no tiene un nombre, es como... Exacto, uno dona para el banco y bueno, y la persona que lo necesita se lo da. Y eso también es algo que entendimos que todos desde nuestro lugar tenemos que seguir trabajando, porque incluso encontramos respuestas como, no, si no es para él o yo no dono, ¿no? Pero tiene que ver con la falta de información, con la gran mitificación que hay alrededor de la donación de médula. Entonces, la campaña se inició así. Cuando el video empezó a viralizarse, sabíamos que iba a hacer ruido, porque la idea era esa, ver si podíamos llegar a alguien que pudiera darnos respuestas, o, o, o por más de que no fuera para Eloísa, la intención siempre fue que la sala estuviera abierta. De hecho, al día de hoy la sala sigue aún cerrada, pese a los descargos que hicieron desde el Ministerio de la Provincia y desde el mismo directorio del hospital. La sala hoy casi, estamos en mayo creo, Sí, sí. hoy sigue estando cerrada, así que así empezó la campaña de una médula para Elo, y bueno, después la creación de la página, que era una manera de mantener al tanto a todos, no solamente a los familiares, a los amigos, sino toda la gente, tanto de Dolores como de los pueblos y de las ciudades cercanas que se hicieron eco de esto, y realmente la campaña llegó a un montón de puntos del país. De hecho, tuvieron que agregar más fechas en Dolores para donar, y eso estuvo buenísimo. Por más de que hoy Eloísa no tenga su donante compatible y sea el donante su papá, esta campaña sigue adelante. Si ustedes ven en las publicaciones, siempre el lema sigue siendo el mismo: una médula para Elo, con la intención de que esta causa no quede acá, ¿no? Sino que se siga replicando esto de la importancia de donar, y que realmente uno no sabe cuándo va a necesitar de un acto de amor como este. No solamente la donación de médula, sino la donación de sangre. Ahora, en el medio de la pandemia, los donantes voluntarios, porque son voluntarios las donaciones, han disminuido un montón, y la realidad es que las enfermedades inmunológicas o las enfermedades hematológicas requieren de tratamiento a través de transfusiones constantes. Eloísa ha recibido un montón, y si ella logró atravesar todo ese proceso, fue gracias a los donantes. Entonces, es importante
es importante además sacarse las dudas, preguntar, hablar, tiene que ser un tema la donación, tiene que ser un tema que se hable en las familias, con los hijos, con los amigos, desde las escuelas, profundizar todavía más la concientización y siempre en pos de que seamos todos más solidarios y más empáticos y que pensemos que como nos tocó a nosotros le toca a cualquier otro. Recién hablabas de lo que aprendiste respecto a la donación, pero que supongo que con esto aprendiste muchas cosas. Y si querés, contanos algunas que aprendiste y que aprendieron como familia. Mira, la enfermedad de Eloísa, lo más importante que al menos a mí, porque todos, eh, su papá también tiene sus procesos y el resto de los familiares también, así que siempre hablo desde mi lugar de mamá, yo he aprendido a vivir en el hoy. La enfermedad de Eloísa era ir día a día con cómo surgían las cosas, cómo se iban dando, y, y es lo que hacemos ahora. Estamos en este proceso de trasplante, Eloísa ya está internada, y bueno, para batallar un poco contra los miedos y contra las inseguridades y contra la angustia, justamente eso, ¿no? Disfrutar del día a día y de ver qué podemos resolver hoy y para nosotros como familia, incluso para Eloísa misma, el futuro se volvió súper incierto, pero hablo de un futuro refiriéndome a mañana. Eh, entonces realmente la herramienta que todo este proceso me acercó es eso, vivir en el hoy con la intensidad que el día me, me permita y bueno, ir viendo cómo surge todo en el día a día. Seguro hay bastante gente mirando, seguramente puede haber otra mamá en tu situación. En estos 7 meses hubo un proceso que fue evidente, que se pudo ver en las fotos. Eloísa, la nena que entró internada, se fue transformando físicamente. Y vos en algún momento comentaste algo de esto, de lo que fue desprenderse del pelo que tenía, que ahora tiene un montón de pelo de nuevo, y otros cambios. Que, también cómo es pasar eso. Porque supongo que debe ser Eh, de repente ver una bebé distinta a la que era hace unos meses. sí, de hecho nos pasa que Eloísa en junio, el 25 de junio cumple 2 años. Y nos ha tocado atravesar todo su crecimiento porque él se internó cuando tenía 1 año y 3 meses, así que imagínense que a esa edad el crecimiento es constante, todos los días aprenden algo nuevo y están en desarrollo continuo, y fue darnos cuenta que Loisa crecía, pero que crecía distinto al resto de los chicos. Me pasa que yo subía videos de cómo Elo agarraba la lapicera y me decían cómo agarra la lapicera, cómo dibuja, porque claro, o sea, su contexto, su realidad era distinta al resto de los chicos. Ella estuvo 7 meses sin salir y sin conocer otro espacio que no fuese una habitación de hospital, y la gente que, o sea, podía estar con su mamá, con su papá o con los enfermeros y los médicos. Y nada, y empezó a desarrollar otras capacidades distintas, no podía correr, ni saltar, ni ir a la plaza, pero podía hacer un montón de otras cosas, entonces todo lo que tenía que ver con el desarrollo motriz, él te vuelca un vaso de agua a otro sin volcar una gota, entonces para la edad que tiene, disfrutábamos de eso, y por otro lado, esto que vos decís de todos los cambios estéticos, ¿no? Que lleva, y que sin duda fue duro cuando a Eloísa se le empezó a caer el cabello porque el tratamiento que recibe es una quimioterapia. Eh, Su papá al principio no quería cortarle el pelo y yo le insistía, bueno, hasta que él se dio cuenta de que también era necesario y bueno, quiso hacerlo él mismo, así que la pelamos ahí en la habitación. Y bueno, fue ese escrito que después yo compartí en mis redes, de alguna manera rememorar el día donde Eloísa había nacido, porque el pelito que tenía Elo era el de nacimiento, porque nunca la habíamos rapado. Eh, y nada, fue de alguna manera volver a vivir ese momento con todas las emociones que haberla rapado conllevaban, que después obviamente surgieron otras,
Es duro, realmente es duro, y en el camino uno va buscando herramientas para poder salir a flote cuando las cosas se ponen un poco difíciles. Entonces siempre decíamos lo mismo, que sí, que en septiembre, en octubre Eloísa tenía su pelito colorado y su carita era la de ella, sus ojos, tiene esos ojos enormes, redondos, pero realmente por dentro, porque esta enfermedad va en la sangre, eh, estaba realmente mal. Entonces hoy, que Elo está distinta, que su cabello no tiene el mismo tono ni el mismo grosor, y sus cejas tampoco tienen la forma que tienen su carita, ¿no? La hinchazón provocada por la medicación y todo, pero no deja de ser Eloísa, no deja de ser ella, el espíritu, el amor, el corazón que tiene, la luz que tiene, eh, y nada, más allá de lo estético, ¿no? De que está distinta, por dentro está mucho mejor que hace 7 meses atrás, y sabemos que nada, que el pelo ahora, obviamente con el proceso del pretrasplante va a volver a caerse, pero si Dios quiere, dentro de poco ya va a salir su cabello definitivo y van a volver sus facciones y la hinchazón se va a ir, y nada, eso vuelve. Totalmente. Aparte, pese a todo, siempre está sonriendo. En cada foto o video que suben, ella está con una sonrisa enorme, como si no pasara nada. Eh, Loisa en sus peores momentos ha atravesado momentos muy, muy difíciles, ha tenido episodios muy complejos, muy, muy difíciles, y siempre decimos lo mismo, aún en sus peores momentos ella con la última fuerza que tenía te hacía una sonrisa, o te agarraba o te levantaba la mano, y nada, y sin duda la fuerza que uno tiene, no es que nosotros le damos fuerza ya a ella, sino que sin duda es al revés. Eloísa tiene una entereza, y nos pasaba que después de una noche donde por ahí ella estaba grave, descompensada, a la mañana siguiente nosotros nos mirábamos las caras con Andrés, y estábamos hechos unas piltrafas, ojerosos, y la veíamos Eloísa y estaba radiante como si hubiese descansado toda la noche. Entonces, realmente su entereza y su fuerza no nos permitió a nosotros decaer, y va a ser así hasta que salgamos de acá. ¿Cómo está hoy, Eloisa? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, contaste que ayer fue un día especial, si podés ampliar un poco por qué, dónde están y qué fue lo que hicieron, que es un paso importante para avanzar con el trasplante. Bueno, como saben que Eloísa para curarse necesitaba un trasplante, al inicio buscábamos un donante compatible. En el medio de toda esta lucha se desató esta pandemia que bueno, que hizo que la búsqueda se detuviera, la búsqueda de Eloísa como la de todos los enfermos que están esperando órganos o que están esperando médulas de otros países. Y bueno, ante la imposibilidad de esperar, porque realmente esta enfermedad actúa de una manera muy imprevista, y el temor era que la enfermedad se pudiese reactivar en el sistema nervioso, y ya realmente ahí las secuelas serían irreversibles. Entonces, ante ese miedo, los médicos tomaron la decisión, de alguna manera, de que el trasplante fuese o conmigo o con Andrés. La decisión de que fuera con su papá tiene que ver con que es mejor genéticamente, es más parecido a ella genéticamente, eh, y bueno, se les realizaron a los dos los estudios que se hacen antes de la donación, que tiene que ver con nada, con ver que estén sanos y demás, y, y bueno, antes de ayer, el miércoles, nos internamos, estamos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El trasplante va a ser el 12 de mayo. La donación de médula que va a hacer Andrés es un día antes, el 11, que ahora si querés explico un cachito cómo va a ser la donación. Sí. Y bueno, el trasplante de médula tiene como dos etapas. La primera etapa tiene que ver con una cuenta regresiva, por eso yo voy contando -12, -11, así hasta llegar al día 0, que es el día del trasplante. Eh, Durante todos estos días lo que se hace es eh, proporcionarle medicación muy fuerte, una quimioterapia muy fuerte que va directamente a borrar toda su médula ósea.
no se borra por completo, siempre hay células que quedan, pero se espera que al momento de la donación las células que ella reciba sean mucho más fuertes que a las que ella le queden, como para descartar que en algún momento la enfermedad vuelva a reactivarse. No, nunca se borra la médula por completo. Entonces, durante estos días negativos, día 12, día -11, -10, así, se la inmunosuprime, que es esto de dejarla a cero en cuanto a sus defensas y demás. Por eso es un periodo tan riesgoso. Ella hoy por hoy está en una sala de terapia intensiva, aislada. No es que esté en terapia intensiva, sino que es el lugar en donde se realizan los trasplantes. Está aislada, con cuidados extremos, a punto tal de que yo por ejemplo no la puedo tocar demasiado, no me puedo sentar en la cama. Tenemos ahora el problema de que ella dormía con nosotros y yo no me puedo acostar con ella en la cama, entonces las noches son bastante largas. Y bueno, el día 0, que corresponde al día 12 de mayo, Eloísa va a ser trasplantada, es decir que le van a transfundir, el trasplante de médula es una transfusión de sangre, le van a transfundir las células madres, es decir, esa sangre que Andrés el día anterior habrá donado. Y bueno, a partir del día 0, al día del trasplante, se realiza esa infusión, se la controla, se la monitorea durante creo que son 2 o 3 horas, y ya después se empieza a contar los días positivos, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta el día en que prende la médula. Se sabe que prendió la médula porque se empieza a generar por sí sola las primeras células. Eso se da alrededor de entre el día 10 y el día 30, que es el periodo que se espera. Y bueno, por eso te decía hoy de la importancia de ir día a día, ¿no? Gracias a Dios, ayer la primer quimioterapia pasó re bien, sin ningún tipo de complicación, hoy también, así que nada, vamos ahí pasito a pasito y totalmente esperanzados, claro. Bueno, Julie, ¿querés decir algo más? ¿Querés decirle algo a la gente? ¿Darle un mensaje? Hay muchos que están comentando, que te mandan fuerza, que te desean lo mejor, y hablan del ejemplo de madre y de familia que son. Así que, Bueno. cuento porque a la gente le digo, Juliana no está viendo los comentarios, así que por eso se los cuento. En principio, volver a esto de la importancia de la donación. Andrés va a realizar una donación de médula por aféresis. Es muy, muy sencillo, es un método que no tiene no provoca ningún malestar físico, ningún impedimento para nada. Es algo después por ahí reposar un poco, pero no más que eso, y realmente es la posibilidad para otras personas de curarse, de poder seguir viviendo o de poder tener otra oportunidad de vida, porque lamentablemente siempre los trasplantes no son 100% exitosos, pero es una posibilidad grande y nosotros vamos atrás de eso. Así que nada, en principio yo quiero agradecerles a todos, tanto a la gente de Dolores como de Maipú y de los pueblos y las ciudades cercanas que realmente se han solidarizado con nosotros de una manera increíble. Siempre estamos continuamente agradeciendo porque realmente el cariño, el amor, la gente que nos escribe por privado, me pasó de que me ofrezcan de manera desinteresada sus departamentos para que nosotros podamos alojarnos, de gente que por ahí no nos conoce y ha querido ayudarnos económicamente y tener a Eloísa en sus oraciones. Realmente todos los que están del otro lado también han sido parte de esta lucha, que nos han dado el permiso de contarles y de acercar nuestra causa. Y realmente nosotros estamos con todos muy, muy, muy agradecidos y yo siempre digo lo mismo, y es que el día que Eloísa crezca voy a poder contarle todo lo que movilizó y nada, yo estoy muy, muy orgullosa de ella. Nosotros solamente hemos estado o hemos intentado estar a la altura de lo que es Eloísa, que es inmenso. Bueno, Julie, un beso grande y lo mejor. Estamos hablando por cualquier cosa, sabes que también contás con nosotros en lo privado y como medio. Bueno, muchas gracias. Les mando cariños a todos.